El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo de mármol pulido. El silencio en la casa era tan perfecto, tan pesado, que parecía un objeto más de la decoración. Elena de la Torre se sentó al borde de la cama, sintiendo el frío de la seda bajo sus pies. El lado de Ricardo estaba intacto, la almohada sin una sola arruga. Otra vez. Hacía meses que sus noches terminaban así, y sus mañanas empezaban en soledad. 15 años. Habían construido un imperio juntos, o más bien, ella había sido la arquitecta silenciosa mientras él se convertía en el rostro del éxito. Ricardo, con su sonrisa de $1 millón y su carisma arrollador, era un titán en el mundo de los negocios, y ella, Elena, era su ancla, su refugio, la mujer elegante y discreta que organizaba su vida para que él pudiera brillar. Había sacrificado su propia carrera en finanzas sin pensarlo 2 veces, porque creía en su proyecto común. ¿O era solo el proyecto de él? Tomó su celular de la mesita de noche, ningún mensaje, ni un buenos días, nada. Era una de esas pequeñas cosas, una grieta diminuta en el muro de su matrimonio que se había ido ensanchando con el tiempo. Al principio, eran las reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Luego, los viajes de negocios de último minuto. Ahora, era este silencio, esta distancia helada, que ni el café más caliente podía disipar. Se levantó y caminó por el pasillo. Las paredes estaban adornadas con fotos de ellos dos, sonriendo en París, abrazados en un yate, brindando en galas benéficas. Parecían la pareja perfecta. Una mentira bien enmarcada. Elena se detuvo frente a una de ellas. Recordaba ese día. Ricardo le había susurrado al oído que ella era su todo. Su voz sonaba sincera entonces. ¿Cuándo había empezado a sonar hueca? Trataba de justificarlo. El estrés, la presión de mantenerse en la cima. Es normal que se distancie, se repetía a sí misma como un mantra. Los hombres como Ricardo viven en un campo de batalla constante. Pero en el fondo de su alma, una voz fría y clara le susurraba que se estaba engañando. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era él. Elena, mi amor, ¿cómo amaneciste?, dijo con esa energía forzada que usaba últimamente. Bien, Ricardo. Sola pero bien, respondió ella, con una suavidad que ocultaba el filo de sus palabras. Él ignoró la indirecta. Escucha, sobre esta noche. La gala de Titanes de la Industria será un infierno, puros negocios, aburridísimo. Creo que es mejor que te quedes en casa, descansa, no te pierdes de nada. Elena cerró los ojos. El aire se escapó de sus pulmones. Otra vez, la estaba excluyendo de nuevo. Claro, cariño, como tú digas. Que tengas un buen día, dijo, y su voz sonó tan calmada, tan comprensiva, tan falsa. Colgó y se quedó mirando el teléfono. La mentira era tan obvia, tan torpe. La gala era el evento social del año. Y él quería ir solo. ¿Por qué? La pregunta flotó en el aire, venenosa y pesada. Pero entonces, algo en ella cambió. En lugar de hundirse en la tristeza, sintió una chispa, una llama de fría determinación. Se dirigió a su estudio, la única habitación de la casa que Ricardo nunca pisaba. La llamaba su pequeño pasatiempo. Él no tenía idea de lo que había construido allí dentro. Cerró la puerta y el mundo de Ricardo se quedó afuera. Encendió su computadora y la pantalla se iluminó con gráficos, líneas de código y correos de médicos y programadores de todo el mundo. Durante los últimos 2 años, mientras su marido se distanciaba, Elena había canalizado su soledad, su inteligencia y el dolor de sentirse invisible en un proyecto secreto. Una fundación tecnológica que conectaba a pacientes de enfermedades raras con especialistas. Era su creación, su propósito, y estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras revisaba los últimos detalles de la aplicación, recordó la semana pasada. Había encontrado un recibo en el bolsillo de uno de sus sacos, un collar de diamantes de una joyería exclusiva. No era su aniversario, ni su cumpleaños. El regalo evidentemente no era para ella. Lo guardó en un cajón, sin decir una palabra. No era la primera vez que encontraba algo así, pero sí la primera vez que no lloraba. En su lugar, sintió una calma aterradora. Esa noche, no se puso el pijama de seda que solía usar para esperarlo. Abrió su armario, y sacó un vestido que había comprado hacía meses,
y que nunca se había atrevido a usar. Un vestido de un color rojo intenso, elegante, poderoso, un vestido que no pedía permiso para ser visto. Se miró al espejo mientras se maquillaba. Sus manos no temblaban. Su pulso era firme. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa devota y paciente. Sus ojos profundos brillaban con una inteligencia formidable. La misma que había usado para construir la carrera de su marido, y que ahora había empleado para forjar su propia libertad. Ricardo creía que ella estaría en casa, sola, ajena a su mundo, creía que tenía el control. Pero él no sabía que la mujer a la que había subestimado y traicionado, llevaba mucho tiempo moviendo sus propias piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. La noche de la gala no sería la noche de Ricardo, sería la noche de Elena. Y él estaba a punto de descubrir frente a todo su mundo, cuán equivocadamente la había juzgado. La jaula de oro tenía la puerta abierta, y ella estaba lista para volar. El aire del salón de baile vibraba con el peso del poder. Candelabros de cristal derramaban una luz dorada sobre un mar de esmóquines y vestidos de alta costura. Ricardo de la Torre entró como si el lugar le perteneciera, con una sonrisa ensayada y la confianza de un hombre que nunca ha conocido el fracaso. Del brazo, llevaba a Valeria, una mujer cuya juventud y belleza eran tan deslumbrantes como obvias. La presentaba como su protegida, una joven promesa en el mundo del marketing, una mentira conveniente. Se movía entre los grupos, su risa resonando un poco más fuerte de lo necesario. Cada apretón de manos era una transacción, cada cumplido una inversión. Valeria se aferraba a él, deslumbrada y un poco intimidada, el trofeo perfecto para un hombre que coleccionaba éxitos. Ricardo disfrutaba del peligro, de la audacia de tener a su amante en el evento más importante del año mientras su esposa, creía él, esperaba en casa. Se sentía invencible. Justo cuando estaba a punto de cerrar un trato preliminar con un inversor japonés, las luces del salón se atenuaron. Un silencio expectante se apoderó de la multitud. El maestro de ceremonias subió al escenario, su voz amplificada por los altavoces. Y ahora, anunció con un tono solemne, es un honor para mí presentar a la visionaria detrás de la iniciativa filantrópica más innovadora del año, una mujer que está cambiando el rostro de la medicina con tecnología y corazón. Ricardo sonrió con condescendencia, listo para aplaudir a algún viejo magnate. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de honor y ganadora del Premio al Impacto Social, la señora Elena de la Torre. Un único foco de luz atravesó la penumbra del salón, viajando sobre las cabezas de los invitados hasta detenerse en la mesa principal. Allí, sentada con una postura impecable, estaba Elena. El vestido rojo era una llama en la oscuridad. Se levantó con una gracia serena, una sonrisa tranquila en sus labios. La sonrisa de Ricardo se congeló. Se rompió en 1000 pedazos invisibles. El champán en su estómago se convirtió en plomo. Su sangre, un segundo antes caliente por la adrenalina, se volvió hielo. El mundo se detuvo. El ruido, la música, las voces, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Solo existía la imagen de su esposa, la mujer que creía haber dejado atrás, en el centro del universo que él consideraba suyo. El aplauso fue atronador. Para el resto del mundo, era un reconocimiento al mérito. Para Ricardo era el sonido de los martillos clavando los clavos de su ataúd social. Todas las miradas, cientos de ellas, rebotaban entre Elena, radiante y poderosa en el escenario, y él, petrificado junto a una mujer que de repente parecía barata y fuera de lugar. Los susurros comenzaron, imperceptibles al principio, como el crujido de hojas secas. Luego crecieron, saltando de mesa en mesa, un incendio forestal de especulaciones y juicios silenciosos. Valeria, con el rostro pálido de horror, intentó soltar su brazo, pero los dedos de Ricardo se habían cerrado sobre ella como una trampa de acero. Estaba paralizado. Elena llegó al podio. Ajustó el micrófono, no por necesidad, sino como un gesto para tomar posesión del momento. Sus ojos recorrieron la multitud, sin prisa, hasta que encontraron los de su marido. No había odio en su mirada. Ni siquiera ira. Había algo mucho peor, una calma fría, un adiós definitivo. Buenas noches, comenzó, su voz clara y firme, llenando cada rincón del salón. Quiero hablarles de la importancia de construir,
de construir empresas, de construir futuros, pero sobre todo, de construir sobre cimientos sólidos. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Cimientos de verdad, de lealtad, de integridad. Porque cualquier estructura, no importa cuán impresionante parezca desde afuera, está destinada a derrumbarse si sus cimientos están podridos. Cada palabra era una daga perfectamente afilada, dirigida a él. El público, ajeno al drama personal, asentía con aprobación. Pero algunos, los que conocían bien a Ricardo, empezaron a conectar los puntos. Los teléfonos móviles se iluminaron discretamente bajo los manteles. Los mensajes de texto volaban. La humillación de Ricardo era un espectáculo silencioso, magnificado por la ovación que recibía su esposa. Este proyecto nació en la sombra, continuó Elena, en horas de soledad, nació de la necesidad de encontrar un propósito cuando el que creías tener se desvanece. Me enseñó que la fuerza más grande, a menudo se encuentra cuando eres subestimado, cuando te consideran invisible. Ahora sí. La indirecta era inconfundible. La temperatura en la mesa de Ricardo bajó varios grados. El inversor japonés lo miró con una nueva curiosidad, una ceja arqueada. La ejecución pública estaba en marcha, y no se había derramado ni una gota de sangre. Cuando terminó su discurso, el salón se puso de pie. La ovación fue aún más fuerte, más larga. Elena inclinó la cabeza, un gesto de humildad que solo acentuaba su poder. No huyó. No buscó la salida. Al contrario. Bajó del escenario y al instante, se vio rodeada. CEOs, filántropos, rivales de Ricardo, todos querían un pedazo de ella. La felicitaban, le ofrecían alianzas, la escuchaban con una atención que a Ricardo rara vez le dedicaban. Ella se había convertido en el centro de gravedad de la habitación. Era magnética, serena, inalcanzable. Ricardo, finalmente liberado de su parálisis, intentó acercarse. Tenía que hablar con ella, controlar el daño, imponer su narrativa. Pero no pudo. El círculo de admiradores que la rodeaba era una fortaleza impenetrable. Él, que siempre había sido el Sol, ahora era un planeta distante, fuera de órbita. Elena nunca volvió a mirarlo. Ni una sola vez, con su indiferencia, lo borró. Lo convirtió en un fantasma en su propia fiesta. Le demostró que la mejor venganza no era el odio, sino la irrelevancia. Valeria, incapaz de soportar las miradas de desprecio, finalmente logró zafarse, y se escabulló hacia la salida, su sueño de glamour convertido en una pesadilla de humillación. Ricardo se quedó solo, en medio de un salón que celebraba a la mujer que había traicionado. El murmullo festivo se convirtió en un ruido blanco y distante. Era un rey destronado en su propio palacio, un espectador de su propia caída. La aniquilación había sido silenciosa, elegante y absoluta. Y él ni siquiera la había visto venir. El viaje de Ricardo de regreso a casa fue un borrón de luces de la ciudad y un zumbido ensordecedor en sus oídos. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que las imágenes de la gala se repitieran en su mente. La sonrisa serena de Elena, las miradas de reojo de sus colegas, el vacío a su lado donde Valeria había estado. Conducía su auto de lujo, un símbolo de su poder, pero se sentía como un prisionero en una celda de metal y cuero. Intentó construir una narrativa en su cabeza, una que pudiera salvarlo. Fue una sorpresa, un truco publicitario, sí, eso era. Elena siempre había sido ambiciosa a su manera. Estaba usando su nombre para lanzar su pequeño proyecto de caridad. Pero la lógica se desmoronaba tan rápido como la construía. La frialdad en sus ojos, las palabras de su discurso, aquello no había sido una estrategia de marketing, había sido una declaración de guerra. ¿Cuándo había pasado? ¿En qué momento la mujer que organizaba sus trajes y le recordaba los cumpleaños de sus socios se había convertido en esto? Una estratega formidable que lo había acorralado sin que él se diera cuenta. Se sintió estúpido, un sentimiento que no había experimentado en décadas. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Mientras tanto, en el salón de baile, Elena era un sol tranquilo. No buscaba la atención, pero ésta la encontraba de forma natural. El señor Tanaka, el inversor japonés que Ricardo había estado cortejando,
se le acercó con una leve inclinación de cabeza. Señora de la Torre, dijo con un respeto que nunca le había mostrado a su marido, su proyecto es impresionante. La integridad es un activo que mi compañía valora por encima de todo. Gracias, señor Tanaka, respondió Elena. Su voz era música suave en medio del ruido. La integridad no es un activo, es el único cimiento sobre el que se puede construir algo que perdure. Él asintió, comprendiendo el doble sentido. El círculo a su alrededor crecía, mientras el fantasma de Ricardo de la Torre se disipaba del evento. Cuando Ricardo finalmente llegó a la mansión, el silencio lo golpeó como una pared. La casa, que siempre había sido un testimonio de su éxito, ahora parecía una tumba vacía y fría. La única luz encendida estaba en el gran vestíbulo de entrada, iluminando una escena que le robó el aliento. Junto a la puerta, perfectamente alineadas, estaban sus maletas, 3 piezas de equipaje de diseñador, las mismas que usaba en sus viajes de negocios. No estaban tiradas con rabia, sino colocadas con una precisión quirúrgica. Era una expulsión silenciosa, digna, y por eso mismo, infinitamente más cruel. Su corazón comenzó a latir con una violencia descontrolada. Esto no podía ser real. Era un gesto dramático, una forma de asustarlo. Entró a la casa, esperando encontrarla en la sala de estar, lista para la confrontación, para los gritos y las lágrimas que él sabría cómo manejar. Pero la casa estaba vacía, no había ni rastro de ella. Sacó su teléfono con manos temblorosas, una notificación brillaba en la pantalla. Un correo electrónico. El remitente era de uno de los bufetes de abogados más caros y despiadados de la ciudad. El asunto decía, notificación legal confidencial. Lo abrió. El texto era breve, impersonal y devastador. Palabras como, demanda de divorcio por diferencias irreconciliables, adulterio documentado, solicitud de división de bienes, y congelamiento preventivo de activos compartidos, saltaban de la pantalla. Había un archivo adjunto. Lo abrió. Era una colección de fotos. Él y Valeria. En restaurantes, en hoteles, en el aeropuerto. Fechas, horas, lugares. Una investigación meticulosa. El teléfono se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo de mármol con un ruido seco que resonó en el silencio. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo el frío de la piedra se filtraba a través de su camisa. El aire se le escapaba de los pulmones. No era solo el divorcio. No era solo el dinero. Era la aniquilación total. Ella no había dejado nada al azar. Mientras él vivía su doble vida creyéndose el maestro del universo, ella había estado construyendo su caso, moviendo sus piezas, preparando el jaque mate. La gala no había sido el ataque. Había sido la celebración de la victoria. La batalla real se había librado en silencio, en la oscuridad, y él había perdido sin siquiera saber que estaba luchando. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, un hombre reducido a escombros en el vestíbulo de su propio imperio caído. La mujer a la que había llamado su ancla acababa de demostrarle que ella siempre había sido el océano entero, y él solo era un barco que había decidido hundir. Los días que siguieron a la gala fueron una demolición controlada. El imperio de Ricardo de la Torre no explotó en un escándalo ruidoso, sino que se derrumbó hacia adentro, en un silencio aplastante. El artículo sobre la gala en la sección de sociales mencionaba a Elena como la estrella inesperada, y a Ricardo como notablemente ausente al final de la velada. Fue la primera de muchas pequeñas humillaciones. Las llamadas a sus amigos y socios empezaron a ir directamente al buzón de voz, las reuniones se posponían indefinidamente. El inversor japonés, el señor Tanaka, le envió un escueto correo a través de su asistente. Nuestras prioridades han cambiado. La auditoría que Elena había mencionado en la llamada con Tanaka no era un farol. Durante el último año, mientras organizaba su fundación, también había contratado discretamente a un equipo forense para rastrear las finanzas de la empresa que compartían. Descubrió una red de desvíos de fondos hacia cuentas opacas, dinero usado para financiar la vida de lujo que Ricardo mantenía con Valeria. Todo estaba documentado. La evidencia era tan abrumadora que el abogado de Ricardo le aconsejó no pelear. Firmó todo lo que Elena le puso enfrente,
cediendo la mayor parte del patrimonio con tal de evitar un juicio penal que lo habría destruido por completo. Valeria, al ver que el castillo de naipes se venía abajo y que su nombre estaba manchado, desapareció. Le envió un último mensaje: «Lo siento, no puedo con esto», y se fue, llevándose consigo el collar de diamantes y los últimos vestigios del ego de Ricardo. Un año después, el sol de la mañana ya no se filtraba en una mansión de mármol, sino en un moderno y minimalista apartamento en el piso 20. Un espacio impersonal, con muebles que parecían de catálogo, y paredes vacías. Ricardo se sirvió un café, solo. El silencio ya no era pesado, era ensordecedor. Había salvado una fracción de su fortuna, lo suficiente para vivir cómodamente, pero había perdido lo que realmente le importaba: el estatus, el respeto, el poder. Sus antiguos colegas cruzaban la calle para no saludarlo. Su nombre se había convertido en una advertencia en los círculos de negocios. El hombre que lo tenía todo, y lo perdió por subestimar a la única persona que realmente lo apoyaba. A veces por las noches, se encontraba buscando en internet noticias sobre la fundación de la torre. Veía fotos de Elena en conferencias, inaugurando centros médicos, sonriendo. Una sonrisa que nunca le había dedicado a él. Era genuina, luminosa, libre. Y cada vez que la veía, sentía el mismo frío helado que sintió en la gala. El frío de la irrelevancia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Elena caminaba descalza por el césped de su nuevo jardín. Había vendido la mansión y comprado una casa más pequeña, llena de luz, con un estudio que daba a un roble centenario. La fundación se había convertido en un referente mundial, gracias en gran parte a la inversión inicial del señor Tanaka. Su vida ya no giraba en torno a la agenda de otro. Sus días estaban llenos de reuniones productivas, de risas con su equipo, de la satisfacción profunda de ver cómo su trabajo salvaba vidas. Las fotos en sus paredes ya no eran de sonrisas falsas en galas. Eran de niños a los que su tecnología había ayudado, de su equipo celebrando un logro, de ella misma, sola, en la cima de una montaña que había escalado. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña librería del centro, lo vio. Ricardo estaba al otro lado de la calle, mirando el menú de un restaurante. Se veía más viejo, más delgado. Su traje, aunque caro, parecía colgarle un poco. Sus miradas se cruzaron por un instante. Él se quedó paralizado, como aquella noche. Elena, sin embargo, sintió una calma absoluta. No hubo rencor, ni dolor, solo un leve reconocimiento, como si viera a un extraño con un rostro vagamente familiar. Le dedicó un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. No era un saludo, era un cierre. Luego, se giró y volvió a su libro. Él ya no formaba parte de su historia. La traición, al final, no había sido el final de su mundo, había sido el violento y necesario derrumbe de una prisión. El dolor la había vaciado, sí, pero también le había abierto un espacio infinito para reconstruirse, pieza por pieza, a su imagen y semejanza. Descubrió que la mujer que había sido la arquitecta silenciosa del éxito de otro, siempre había tenido la capacidad de diseñar su propio universo. Solo necesitaba que los cimientos podridos se vinieran abajo para poder empezar a construir sobre terreno firme. Sobre la verdad, la integridad y el amor propio. Había renacido no de las cenizas de un amor fallido, sino de la llama indestructible de su propia fuerza. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.